Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a este día 26 de nuestra preparación para la consagración al Corazón Inmaculado de Nuestra Señora de Guadalupe. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Pongámonos en la presencia de Dios hoy viernes, dedicado al corazón de Jesús, viernes penitencial, iniciando este fin de semana y este primer viernes de mes de diciembre, en este tiempo de Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Crea en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, cuídame y protégeme como hijo y posesión tuya. Amén. Que San Miguel Arcángel interceda por todos nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Sé nuestro amparo contra la malicia y acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que divagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Feliz fin de semana y que podamos continuar en esta preparación para consagrarnos al Corazón Inmaculado de María, a Nuestra Señora de Guadalupe. Ayer hablábamos que todo consagrado debe obrar en María, con María, por María y para María, con esa entrega y esa donación de todo nuestro ser a ella, a nuestra Madre amorosa del cielo, para poder estar totalmente consagrados a ella y a través de ella a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este día 26, vamos a hablar sobre la presencia de María Santísima en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Hoy día hay personas que se empecinan en argumentar un silencio casi total de las Sagradas Escrituras con respecto a la Virgen María. Y más allá vemos cómo muchas veces manipulan los pocos textos bíblicos que admiten como marianos para gritar con un odio casi odioso: Jesús despreció a María. Jesús nunca le dio importancia a su madre, afirma. María no es tan importante como se ha creído hasta ahora, etc. Por otro lado, vemos que, movidos por un celo excesivo, quieren ver a la Virgen. Por otro lado, hay extremos, ¿no? Quieren ver a la Virgen en todos los pasajes bíblicos y algunas veces acomodan a María textos sobre el Antiguo Testamento que evidentemente no se refieren a ella. Así pues, la verdadera devoción a María debe ser bíblica, pero equilibrada. Es muy importante. Y de acuerdo a aquellas palabras que el Papa Pablo VI nos escribe en su carta Marialis Cultus. Dice así el Papa: la necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy día como un postulado general en la piedad cristiana. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de la Sagrada Escritura y sobre todo el ejemplo de la tradición y la moción íntima del Espíritu orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de la Biblia como el libro fundamental de oración y a buscar en ella inspiración genuina y modelos insuperables.
El culto a la Santísima Virgen no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. Al contrario, debe inspirarse particularmente en ella para lograr nuevo vigor y ayuda segura. La Biblia, al proponer de ella modo admirable del designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio del Salvador y contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, referencias indudables a aquella que fue la madre y asociada del Salvador. Pero no quisiéramos que la impronta bíblica se limitase a un diligente uso de textos y símbolos sabiamente sacados de la Escritura. Comporta mucho más, requiere en efecto que de la Biblia tomen sus términos y su inspiración, las fórmulas de oración y las composiciones destinadas al canto, y exige sobre todo que el culto a la Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin de que, al mismo tiempo que los fieles veneran la sede de la sabiduría, sean también iluminados por la luz de la palabra divina e inducidos a obrar según los dictados de la sabiduría encarnada. Esto lo dice la exhortación apostólica Marialis Cultos en el numeral 30. Veamos pues a María en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, he conocido este texto del protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Con esta primera profecía comienza la historia de la salvación desde el primer libro de la Biblia, el Génesis. El hombre tentado por el maligno ha optado por la desobediencia al Dios que lo ha creado. El mal, la muerte y la enfermedad han entrado al mundo por la desobediencia de la mujer y de su esposo. Se ha cerrado el paraíso. Para el hombre, alejado de su Creador, comienza el caminar por el valle de lágrimas. Y dentro de este contexto tan sombrío surge la profecía, la primera palabra de un Dios que es, en su esencia, amor. Esta profecía está involucrada por primera vez y en forma misteriosa a la mujer, que estará en perenne lucha contra el enemigo del hombre y sus huestes, y con ella su gran promesa: su linaje o su descendencia derrotará a la serpiente antigua, pisándole la cabeza. Cuando a una serpiente se le pisa la cabeza, se le despoja de todo poder y se le reduce a la impotencia. Esto sucederá por esta mujer, que sin duda alguna es María, cuyo linaje Cristo pisoteó la serpiente, que es Satanás, y quien tuvo enemistad perfecta con la serpiente, pues nunca pecó. Si alguien no quiere saber nada de la Virgen y le quiere sacar de la historia de la salvación, entonces también sacaríamos a Eva. ¿Serías capaz de contar la historia del pecado sin hablar de Eva? ¿Verdad que no? Pues entonces también es imposible hablar de la historia de la salvación sin hablar de María. Posteriormente, gráficamente, por ejemplo, en la medalla milagrosa, se representa a la Virgen María aplastando la cabeza de la serpiente. Isaías 7:14. Pues el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la mujer, que la Virgen, estará encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El profeta Isaías, en esta profecía mesiánica por excelencia, va a ampliar los datos sobre la mujer del Génesis 3:15. Esta mujer va a ser virgen y va a dar a luz a un hijo varón en su virginidad. Los evangelios de San Mateo y San Lucas dejan esto bien claro cuando, para describir a María, utilizan la palabra griega partenos, o sea, virgen. El único signo dado a Israel para conocer al Mesías es que nacerá de una madre virgen. Por otro lado, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces volverán a Israel los desterrados. El profeta Miqueas nos vuelve a hablar sobre la mujer, esperanza de Israel,
y que al traer al Mesías pondrá fin al cautiverio de Israel. Asimismo, distintos exégetas bíblicos y teólogos bíblicos pues plantean diversas opciones sobre estos textos sagrados, bien, alusivos a la Virgen María, pero también algunos hacen otras alusiones al respecto. Por otro lado, ya en el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, Lucas 1, 26 a 38, se relatan los siguientes aspectos. En su prólogo 1, capítulo 1, 3, nos dice: varias personas, dice San Lucas, han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio, testigos oculares, y que luego se han hecho servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente desde todo este principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Así empieza San Lucas su evangelio, y luego en los Hechos de los Apóstoles profundizará en este sentido. Vemos que San Lucas se esforzó en ponerlo todo en orden, y al hacer esto encontró el hágase de María. Asimismo, cuando en el Antiguo Testamento las personas querían encontrar ordenadamente qué fue lo que sucedió y dónde empezaba todo, tenían que llegar a Abraham. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de San Pablo, de apóstoles, de milagros, etc., la pregunta lógica es: ¿dónde comenzó todo esto? Y si nosotros debemos y queremos saber dónde empezó todo y cómo fue el comienzo del cristianismo, debemos llegar a María. Así como sin Abraham no se entiende la alianza antigua, sin María no se entiende la nueva alianza. María es llamada también Arca de la Alianza, pues en ella estuvo Jesucristo, que es la ley verdadera, que es el pan del cielo, que es el sumo y eterno sacerdote. San Lucas nos dice también que recurrió al origen de los datos de las personas que fueron testigos de los hechos. Y esta afirmación nos lleva a María, pues solo ella fue testigo de la anunciación que él relata a continuación. A una joven virgen. San Lucas relaciona e identifica a esta joven con la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Desposada con un hombre llamado José, de la familia o estirpe de David. El Mesías debía ser de la casa de David, pues la promesa de Dios debía cumplirse. Jesús es llamado Hijo de David. Y el nombre de la Virgen era María. 2 veces utiliza Lucas el título de Virgen, para que no quede duda de la situación de María y de su relación con la profecía de Isaías. María, hermoso nombre que quiere decir, entre muchos otros significados, señora. El ángel le dijo, llena de gracia, que en griego es quejaritomene. Jaire María, quejaritomene. Salve María, llena de gracia, que significa tener la plenitud de la gracia, pues viene de un verbo de modo pasivo perfecto que indica continuación de una acción completa. Palabras que ningún mortal había escuchado de Dios anteriormente. Que le digan que quejaritomene, llena de gracia, pues a ningún mortal se le había dicho esto, solo a María. Le dice, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Puede que hoy en día María no encuentre gracia ante muchas personas, pero lo importante es que ante Dios sí encontró gracia. ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Dice María, y en Lucas. Recordemos que en este momento María estaba desposada con José, pero todavía faltaba la celebración de las bodas, segunda parte del rito de matrimonio judío, donde el esposo se llevaba a su esposa a su casa. Lo más lógico es que María hubiese relacionado lo que el ángel le estaba diciendo con la futura convivencia con su esposo José, pero no lo hace, pues María había consagrado su virginidad al Señor. Por eso le responde al ángel sorprendida. Lo último que pensaba era perder su virginidad. Luego el ángel le afirma, el Espíritu del Señor descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí sí se sitúa a María definitivamente como posesión de Dios. En Éxodo 3:5 nos dice, el Señor manda a descalzarse a Moisés, pues él está pisando tierra sagrada.
¿Por qué esta tierra era santa? Porque la sombra de Dios daba en ella desde la zarza. En 2 de Samuel 6, Uzá muere por tocar el arca de Dios. Esta arca era santa porque la sombra de Dios, o la Shekinah, venía sobre ella. Sobre María desciende la nube y ella queda hecha posesión de Dios, santificada por su sombra para siempre. Y ese saludo y esa respuesta de María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras entra la salvación al mundo. Si por la desobediencia de Eva entró la perdición al mundo, con la obediencia de María entra la salvación. No se puede hablar de la caída sin hablar de Eva. No se puede hablar de la salvación sin hablar de María. Es llamada María la nueva Eva. Si por Eva vino la perdición y el pecado al mundo, por María entró la salvación, que es Jesucristo. En María se arregla lo deshecho por Eva. En la desobediencia de María, en la obediencia de María se comienza a cumplir la profecía de Génesis 3:15. Luego en Lucas 1, del 39 al 49, el relato de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Hay una infinidad de datos que nos hablan de María y de su lugar en el plan de salvación. Primero, entra María en la casa de Isabel. Y dice la Escritura: al oír Isabel el saludo de María, la criatura saltó de gozo en su vientre, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Es de notar que Isabel quedó llena del Espíritu, no al entrar en contacto con Jesús, sino al escuchar la voz de María, al escuchar el saludo de María. Esto nos muestra a una María no solo llena del Espíritu Santo, sino también dando el Espíritu Santo o transmitiendo ese Espíritu Santo a quien a ella se acerque. En segundo lugar, la exclamación de Isabel que tenemos en el Ave María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel, mujer de un sacerdote, de Zacarías, de los que ministraban en el templo, está inspirada en las Escrituras y conocía un pasaje que se escapaba para nosotros. Este se encuentra en Jueces 5:24. En tercer lugar, el versículo 43 es muy importante. Dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? La palabra griega para designar a este Señor con S es Kyrios, el Señor, que a su vez es el equivalente de Adonai en hebreo, y es la misma palabra que se utiliza María en el versículo 46 para designar al Dios de Israel. Es la madre de Dios. Por tanto, Isabel, llena del Espíritu Santo, garantía de no fallar, llama a María madre de Adonai, o sea, madre de Dios, que es como la llamamos en griego, la Theotokos. Es María, madre de Dios. En el versículo 48, María hace una profecía. Dice: en adelante, en el Magnífica lo dice: en adelante me felicitarán todas las generaciones, me llamarán bienaventurada. Y esto es lo que hace la iglesia, llamar bienaventurada a María por todas las generaciones. Quinto lugar, en el versículo 56, allí en San Lucas, dice: María permaneció con ella unos 3 meses y luego volvió a su casa. Dice el libro, 2 de Samuel 6:11, el arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón de Gad 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. San Lucas, al decir que María se quedó 3 meses en la casa de Isabel, pone a María en similitud con el arca de la alianza. María es el arca de la alianza que lleva en su seno al Salvador de todas las edades. ¿Qué contenía el arca de la alianza, queridos hermanos? El arca de la alianza contenía las tablas de la ley que habían sido dadas a Moisés en el Sinaí. En el monte Sinaí contenía también un poco de gomor o de ese maná del cielo. Y contenía también la vara de Aarón, que era el sumo sacerdote. Entonces, ¿y quién lleva en su seno María? A Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? Es el pan de vida. Ahí está el maná, el nuevo maná, el pan vivo bajado del cielo. Está la tabla de la ley. Jesús viene a actualizar y a dar plenitud a la ley. Y también esa vara de Aarón, que significa el sacerdocio. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Por eso con toda seguridad podemos llamar a María arca de la nueva alianza. Es el arca de la alianza, pues lleva en su seno a Jesucristo.
Lucas 2, capítulo 2, versículos del 25 al 35. Tomen nota, todo esto es muy importante y pueden rebatir allí la presencia de María en la Sagrada Escritura. En este capítulo el evangelista nos muestra a Simeón profetizando en el día de la presentación del niño en el templo. Simeón, de nuevo lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, por donde pasa María, todos se llenan de Espíritu Santo. Dice de Jesús, pues estará puesto para caída y resurgimiento de muchos en la casa de Israel. Y a María una espada de dolor atravesará tu alma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. En Lucas 2:51 dice, bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Allí tenemos también una premisa y un precedente de ese corazón inmaculado de María en la Sagrada Escritura. Lucas 2:51, María meditaba todas estas cosas y las conservaba en su corazón. Allí está ese corazón inmaculado de María, conservando todos estos episodios y vivencias con Jesús el Salvador. Este pequeño fragmento de San Lucas nos habla más que ninguno de la personalidad de María y de su relación con su Hijo Jesús. Guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Hermoso corazón de María. Una mujer de detalles, una mujer enamorada de Dios y de su Hijo. Una mujer de gran profundidad, de gran silencio, que es donde habla de Dios. Jesús le había y le estaba sometido, le era obediente a María. Jesús estaba bajo la ley del cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Y no podía transgredir la ley, no podía pecar. Jesús, por tanto, honraba a su Padre Dios y a su Madre María. Si quieres imitar a Jesús, haz lo mismo. Adora a Dios y honra a María. Te aseguro que así le complacerás. Luego nos vamos a Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. En este fragmento del Evangelio de San Juan se muestra de nuevo a María en una nueva fase. María es la mujer que, a pesar de la magnitud de su misión y de la honra que debe de ser la escogida de Dios, está atenta a las necesidades de los hombres. Jesús le contesta a su madre que no ha llegado la hora de dar el vino nuevo a los hombres. El vino es signo de la paz, de la nueva alianza, de la alegría al pueblo de Israel. También se vertía al suelo como signo de arrepentimiento de los pecados. La hora de Jesús se aclara, era la pasión, donde iba a dar el vino nuevo de su sangre a los hombres. Pero volvamos a Caná de Galilea. En esta conversación espiritual entre María y Jesús, pues solamente en el Espíritu se puede leer este pasaje, Jesús le dice que aún no llega la hora definitiva. Pero por petición de su madre va a dar el primer signo de lo que sería definitivo en el Calvario. Por lo tanto, el primer milagro ocurre a petición de la madre. ¿Es una mujer como las demás? María dice a los discípulos, a los criados, hagan lo que Él les diga. Y ahí Jesús realiza su primer signo milagroso, aunque inicialmente había dicho, aún no ha llegado mi hora. Pero allí transforma el agua en el mejor vino. Las palabras de María en este contexto constituyen el Evangelio de María y son las únicas palabras dirigidas a los hombres. Hagan lo que Él les diga. Es el mensaje de María, siempre nos lleva a Jesús, a obedecerlo a Él. Quienes quieran agradar a María deben hacer la voluntad de Jesús. María es la mujer pendiente de las necesidades de los hombres para pedir por ellos a su Hijo. Y luego en el mismo Evangelio, según San Juan, capítulo 19, versículo 25, allí nos ubicamos al pie de la cruz, en el Calvario, en el monte Calvario. Es necesario remontarnos también a Génesis 3. En este capítulo el Señor Dios le da la profecía a Eva. Dice, la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y estará en guerra con sus seguidores. Pues bien, esta profecía se cumple allí al pie de la cruz. En Juan 19, 26, 27, Jesús entrega a María como madre a Juan. Y esto no es un simple hecho de índole familiar. Las palabras dichas por Jesús en la cruz tienen valor redentor, pues Jesús está en la cruz, muriendo por asfixia, le falta aire, lo cual se convierte en lo más parecido para un moribundo en la cruz. Y aún así tiene que decir algo tan importante que él hace un gran esfuerzo para pronunciar.
un problema de índole familiar lo hubiera tratado antes, como lo hizo con Pedro el Jueves Santo, cuando le dijo, al volver, confirma a tus hermanos. La profecía bíblica dice claramente que los descendientes de la mujer tendrán el poder de pisar la cabeza de la serpiente. Y esta mujer que habrá de venir y que habría de venir es sin lugar a dudas María, pues al pie de la cruz los hombres en Juan reciben a María como madre. Aquí comienza el ciclo donde los hijos de la mujer lucharán contra esa serpiente antigua y le vencerán. El signo es el ser hijos de la mujer. Por esto Jesús, después de entregarle a María, a Juan como madre, le dice, todo se ha cumplido. Allí el desorden del Génesis quedó arreglado. La señal de batalla dada es la maternidad de la mujer, o sea, María. Las palabras concluyentes de Juan nos dan la clave. Dice el Evangelio de San Juan, desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Es momento de llevar a María a nuestra casa, a nuestra vida, si somos auténticos discípulos de Jesús. Hechos, capítulo 1, versículo 14. En el escenario encontramos la lista de los apóstoles que estaban en continua oración. Y San Lucas nos dice que junto con ellos había un grupo de mujeres y María, la madre de Jesús. Esto es importante, ya que en el contexto judío no se mencionaba a las mujeres ni a los niños. Es de recordar el caso de la multiplicación de los panes, donde se habla de unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Siguiendo este patrón, la fuente que le contó a Lucas la mañana de Pentecostés mencionó a los apóstoles y a un grupo de mujeres, sin embargo separa a la madre de Jesús con su propio nombre, la llama por su nombre, lo cual da un indicio del lugar de la honra que recibe María en las primeras comunidades cristianas, en la iglesia primitiva. Y luego, finalmente en Apocalipsis 12, de versículos del 1 al 18. Al comienzo del versículo primero nos dice que aparece una señal, que es una mujer en estado de gestación, de un hijo varón. Y esta figura ya la encontramos en Isaías 7:14, y se refiere concretamente a María, que es la señal del primer advenimiento de Jesús. Luego, con esta procedencia bíblica, podemos entender que esta señal en Apocalipsis 12 se refiere también a María, como señal del segundo advenimiento de Cristo. Se hace también alusiones a la iglesia, pero también a la Santísima Virgen María. En los versículos del 13 al 18 se nos habla de nuevo del monstruo en persecución de la mujer, la cual nos recuerda la enemistad entre ti y la mujer. Lo cual nos habla el Génesis. Nunca, como en nuestros días, se le había hecho la guerra a la madre del Salvador, lo cual concuerda con esta profecía. También se nos dice que al no poder hacer nada a la mujer, se lanzará contra los hijos de la mujer. O sea, el demonio está en la lucha contra los hijos de la mujer, o sea, de María, pues sabe que ellos tienen poder para derrotarlo. Aquí vemos la importancia de esta mujer, orgullo de nuestra raza humana en el plan de salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nos preguntamos, hermano, hermana, que escuchas esta reflexión, ¿esta es una mujer como cualquier otra? Deja que el Espíritu hable a tu corazón. El Padre la escogió. Lucas capítulo 1 versículo 30. El Hijo tomó carne en sus entrañas. El Verbo se hizo carne. Juan capítulo 1 versículo 14. Y el Espíritu Santo encarnó al Hijo de Dios en su vientre y la cubrió con su sombra. Lucas 1:35. Queridos hermanos, aquí tenemos toda un recuento de la presencia de María en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, en el primer libro del Pentateuco, que es el Génesis, pasando por el Antiguo Testamento, por los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, hasta el Apocalipsis. Y María está presente en las Sagradas Escrituras. Si alguien nos dice, no, la Biblia no habla de María, pues ya tenemos suficientes argumentos para decir que María está presente en la Escritura, que es la Madre de Dios y también Madre nuestra. Les invito como práctica a hacer una lección divina, una meditación sobre el pasaje de la Anunciación del ángel a María en el Evangelio de San Lucas y luego poderla compartir con sus familias. Queridos hermanos, qué bonito que podamos conocer cada vez más de esa presencia de María, nuestra Madre, en la Sagrada Escritura. Hemos visto que debemos obrar con María, en María, para María,
pero también para ser devotos de María tenemos que conocerla, tenemos que amarla y defenderla. Y tenemos que conocer la Escritura, que es muy importante. Vamos a consagrarnos a ese corazón inmaculado de María, a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen de Guadalupe. Así que, queridos hermanos, que Dios siga obrando en nuestras vidas, que Dios siga obrando en nuestros corazones para seguir cada vez más unidos a María y a través de María a Jesús. Lucas 1, del 26 al 38. Bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga hoy y siempre, fin de semana. Igual continuamos con el mismo horario a las 7:30 de la noche, mañana sábado y el día domingo también. ¿Ok? Mañana sábado la Santa Misa a las 6:30 de la tarde, hora de Venezuela, y el día domingo a las 8 de la mañana de Venezuela, es decir, a las 7 de la mañana de Miami y de Colombia. Y recuerdo que el día 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, día de nuestra consagración, tendremos la Santa Misa a las 7 de la noche de Venezuela, a las 6 de la noche de Miami. Ya estaremos haciendo las publicaciones a su debido momento. Y les recuerdo de manera muy especial que ojalá pudiera estar todos en vivo, hasta los que la ven en diferido, que ese día se pudieran conectar en vivo. El día martes, día de la Inmaculada Concepción, día muy importante. Ahí vemos María aplasta también la cabeza de esa serpiente. Bien, el día martes, día de la Inmaculada, a las 7:30 de Venezuela, vamos a tener un invitado especial, que es el obispo auxiliar de la Ciudad de México, Monseñor Carlos Samaniego, hablándonos sobre la Virgen de Guadalupe y la importancia de consagrarnos a ella. Así que les espero a todos en vivo, ¿ok? Para ese día. Y luego de la entrevista, les invito también a que recemos juntos el Santo Rosario. Día martes, día de la Inmaculada, ya preparándonos y acercándonos allí a nuestra consagración el día 12, día de la Guadalupana. Bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Que sigamos unidos en los corazones de Jesús y de María. Hora de Argentina es una hora más. Tanto si en Venezuela es a las 7:30, en Argentina es 8:30 de la noche. ¿Ok? De todos modos, en las publicaciones le especificaremos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y juntos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Saludo a nuestra parroquia Santa Mariana de Jesús y Jesús de la Buena Esperanza, trabajando para retomar las misas presenciales. Asimismo, a todo el grupo de oración Padre Pío, Ejército Mariano, un gran saludo y que Dios les bendiga. Les recuerdo también el canal de YouTube, Padre Carlos Quiva García, para suscribirse, y allí quedan grabadas cada día de la consagración. Que Dios les bendiga, feliz, bendecida noche, feliz fin de semana para todos ustedes. Hasta mañana, Dios los bendiga.